Bueno, lo primero que hay que hacer para la composición de las funciones y sobre todo en este caso que es por tramos es fijarse que para este ejercicio la f tiene una parte que la llamé f1 y también tiene la parte 2 donde varía si es menor o igual que 1 o mayor que 1. Yo le coloco f1 y f2 y también como h está por partes lo voy a hacer por h1 y h2. Esto es importante tenerlo claro. Otra cosa que es súper importante en la hora del dominio de la f o h, que eso es fácil, pero lo que importa es el dominio, es recordarse de este pequeño diagrama donde la composición es el conjunto primero donde entra la x. Aquí va a actuar h porque siempre acá la que actúa primero es la que está aquí, en este caso. Y acá va a entrar h de x. Entonces, aquí entra h de x y se aplica f y tendríamos f de h de x. ¿Por qué hago esto? Porque esta tablita es súper importante dominarla. El dominio de una función, en este caso f o h, son todos los x tales que x pertenezcan al dominio de h, las que están aquí, y h de x pertenezcan al dominio de f. A lo mejor esta cuesta un poco recordarla, pero con el diagrama es muy fácil, porque acá dice x pertenezca al dominio de h. ¿Cuál es el dominio de h? Ese que está acá. Y h de x, que está acá, pertenezca al dominio de f. Entonces, eso es lo primero que tú debes tener claro para todas las composiciones de funciones. Ahora, pasando al ejercicio propiamente tal, tenemos lo siguiente, donde voy a ir haciéndolo por paso. Aquí tengo f de 1 compuesto con h1. Como dije, voy a hacerlo por primero f de 1, lo voy a componer con h1. Me salió muy larga esa cosa. Vamos ahí. Ahí sí. F de 1 lo voy a componer primero con h de 1 y después f2 con h2. Entonces hay que tener un poco de cuidado aquí en lo siguiente. Voy a sacar el dominio de f1 o h1 son todos los x que pertenecen al dominio de h1 y el dominio de h1, vamos a ver acá que lo tengo anotado, aquí me salió lo siguiente. Aquí x va a pertenecer al dominio de h1. ¿Cuál es el dominio de h1? Este que está aquí. Voy a colocar otro color para que se vaya diferenciando lo que haga. Ahí está, ¿sí? Entonces pertenece a x mayores iguales que menos 2. Y, ese es muy importante porque es una intersección, h1. ¿Cuánto vale h1? En este caso h1, voy a ver acá, vale menos x más 3 y que pertenezca al dominio de f1. ¿Cuál va a ser el dominio de f1? Ese que está aquí, que va a ser menor o igual que 1. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es hacer la intersección entre esto, que si lo hacemos en este caso lo voy a hacer con un gráfico para que aquí no es difícil darse cuenta. Aquí está el menos 2, mayor o igual que menos 2, voy a subir, cerrado porque es estricto, y voy hacia la derecha. Entonces voy pintando y acá dice, bueno, acá tendría menos x menor o igual que menos 2, multiplico por menos 1 y voy a tener x mayor igual que 2 positivo, ¿sí? Entonces acá tendría 1 y 2. Voy a subir, dice que son mayores, también lo pinto, y tendría que ir a la derecha también. Le voy a poner de esta manera, y este i significa la intersección. ¿Cuál es la intersección? En este caso, la intersección va a ser del 2 hasta más infinito.
Entonces lo primero que tengo acá es mi dominio de F1 o H1. Lo mismo tengo que hacer ahora con F1 H2. Esa es la otra parte. Bueno, acá como anteriormente yo saqué el dominio de F1 H1 que me dio ese intervalo, ahora tendría que hacer F1 con H2. Aplico la misma definición de dominio, por eso es importante tenerlo claro y ver qué corresponde. En este caso sería todos los X tales, me salió eso, todos los X tales que el X pertenezca al dominio de H2. ¿Cuál es el dominio de H2? El dominio de H2 en este caso sería menores que menos 2 y H2 pertenezca, ¿cuál va a ser H2? En este caso H2 es esa que está aquí. Si sigo el orden sale completito, menos 3. Y tiene que pertenecer al dominio de F1. F1, como anteriormente, sería menor o igual que 1. Entonces aquí tendría que hacer la intersección de eso con, acá me va a quedar x cuadrado menos 3. Bueno, lo puedo ahí, esto puedo hacer lo siguiente, menor o igual que 4. Y eso, si yo lo resuelvo, es lo mismo de tener esto menor o igual que 2. Entonces tengo que hacer la intersección entre esa y esa. Para que te des cuenta, lo he puesto en GeoGebra. Entonces voy a tener aquí, es esa, que es la primera que tenía, y justo con el x menos 2. A ver, voy a agrandar un poco acá si se puede. X cuadrado menos 3 y x menor que 2. Eso era lo que teníamos recién acá. ¿Listo? Si lo intersectamos, tengo ese es el primer intervalo que me aparece. Este vendría a ser el segundo. Y si hago la intersección, no tengo intersección. Entonces, para este caso, yo tendría que el dominio de F1 con F2 es vacío. Y por lo tanto, aquí yo no voy a tener composición. Aquí no voy a poder componer. La composición la voy a dejar sin composición para este caso. Bueno, para este caso vamos a ver lo siguiente. Aquí yo voy a componer, la que viene sería la composición de F2 compuesto con H1. Y aquí es el dominio de H1, lo voy a revisar. H1, si nos fijamos, estaría compuesto con x mayores o iguales que menos 2. Ahí arriba está. Entonces sería mayor o igual que menos 2. H de 1, voy a buscar H1, que sería menos x más 3, que pertenezca al dominio de F2. ¿Sí? El dominio de F2 lo reviso, en este caso sería x mayor que 1. Y lo voy a colocar ahí. Entonces, como anteriormente, debo hacer la intersección. Entonces, aquí se realiza un poco la inecuación, se arregla. El 3 sería menos 4, menos 3, menos 2. Y tendría que hacer la intersección, que la voy a revisar a continuación. Voy a apoyarme en GeoGebra nuevamente para hacer estas dos inecuaciones.
vamos a ver que la primera, que era x mayor o igual que menos 2 y x menor que 2, va a tener una pequeña diferencia. Tenemos la primera, voy a borrar primero eso del anterior, ahí tengo la verde y ahora tendría la rosada. Si te das cuenta, lo que queda intersectado es ese tramo que por un lado es cerrado y por el otro es abierto. Lo llevo entonces al formato de intervalos y va a quedar de la siguiente manera. El dominio de F2H1 sería entonces el intervalo cerrado por la izquierda, menos 2, y abierto por la derecha del 2. Para esta parte tendríamos que definir ya F2 con H2. Entonces tendríamos el X que pertenezca a H2. Aquí en este caso X que pertenezca al dominio de H2. Se me fue eso. Lo coloco inmediato. H2. Aquí entonces sería X. H2 sería menor que menos 2. Y H2. En este caso H2 vale X cuadrado menos 3. X cuadrado menos 3. Que pertenezca al dominio de F2. Y el dominio de F2 sería mayor que 1. Acá, como en todo lo que he hecho, voy a hacer la intersección. Y aquí tendría yo x cuadrado mayor que 4. Esto, si yo lo intersecto y lo realizo en GeoGebra, nos quedaría de la siguiente manera. Voy a borrar esos que tengo. Acá tengo estos dos que te había dicho. Entonces x menor que 2 está ahí. Y x cuadrado menos 3 me quedaría eso, lo verde. Y la intersección vendría a ser desde, a ver, en este caso tendría que ver lo siguiente. Solamente va a quedar lo pintado en color rosado, que vendría a ser desde menos infinito hasta el 2 abierto. Entonces voy a colocarlo acá y vamos a dejarlo. Tendría que ser entonces el dominio de la última, F2 o H2, es desde menos infinito hasta menos 2. Y ahí ahora yo ya tengo todos mis dominios de las composiciones. Y ahora quedaría la parte de la composición propiamente tal, que tendríamos que hacerlo de acuerdo a lo que está establecido. Voy a hacerlo con negro. Entonces voy a empezar con F1 compuesto con H1. Esto va a ser igual a tener lo siguiente: F de 1 y entra H1. Entonces H1, ¿cuál va a ser H1? Menos X más 3, que está acá abajo. Menos X más 3. ¿Sí? Y este valor entraría en F de 1. Y F de 1 sería, F de 1 ¿dónde está? Está acá. Sería entonces 3 factor de menos X más 3. Aquí desarrollo un poco. Tengo un perro que está llorando afuera. Menos 3x más 9. Ahí lo tengo. Entonces ahora tendría que hacer lo siguiente con lo otro, que sería F1 o H2. En realidad acá no voy a tener composición, así que no hay que hacerlo. Y paso a la siguiente, que sería F2 con H1. Y aquí sería F2 aplicando H de 1. H de 1 vendría a ser menos X más 3. Y ahora eso lo compongo con F2. Y F2 en este caso sería
lo que entre en F2 se eleva al cuadrado. Como va a entrar este valor, este completo sería al cuadrado. Al cuadrado y le tengo que sumar 4. Bueno, acá aplicamos el cuadrado al binomio. Eso va a ser x cuadrado menos el doble del primero del segundo. Sería 6x y más 9. Y acá sería más 4. Este menos es del doble del primero por el segundo. Y aquí, bueno, quedaría ya de esta manera. Sería menos 6x más 13. Entonces ya tengo lista la F2H1. Y me quedaría la composición de F2 con H2. ¿Listo? Voy a aprovechar aquí en la misma pizarra para que lo tenga todo junto. F2, aplico H2. ¿Cuánto vale H2? En este caso x cuadrado menos 3. Menos 3. Y como esto va a entrar en F2, que vendría a ser esta que está aquí, sería lo que está acá, entraría en F2, sería x cuadrado menos 3 al cuadrado. Ay, disculpa, ahí se me fue el lápiz. Al cuadrado, ¿sí? Más 4. Aquí también yo hago, en este caso sería x cuadrado al cuadrado, sería x a la cuarta. Menos el doble del primero por el segundo. 2 por 3 serían 6 x cuadrado. Y en este caso sería más 3 al cuadrado. Más 4. Y me va a quedar x a la cuarta menos 6x cuadrado más 13. Entonces ahí tendría mi F2 o H2. Entonces tengo 1, 2 y 3. Bueno, con la información de los dominios y con la información de la composición de cada función, lo arreglamos un poco y la respuesta final de la función f o h sería esto, esto y esto, las tres que aparecieron, porque hay una que no hay compuesta, en los diferentes intervalos que vendrían a ser los que sacamos en azul. Y de esta manera se hacen este tipo de ejercicios.